en nuestra plataforma hemos construido la parte que llamamos el cerebro de nuestra plataforma, que es incluso capaz de cambiar de LLM en la misma conversación. Claro, la ley plantea tiene 4 o 5 lineamientos básicos, ¿no? Por un lado tenés un enfoque basado en el riesgo, valoración ética, en resguardo de los valores fundamentales, transparencia, supervisión humana. En 2021 fue la primera propuesta que elevó la Comisión al Parlamento Europeo. Las leyes de por sí, la regulación tiene que ser general y amplia, porque si vos sos muy específico y dejás algo fuera del campo, corres el riesgo que después eso quede fuera de regulación. Si utilizabais algún tipo de API o de Microsoft hablabas de OpenAI, etcétera, ya entiendo que no, que es algo más de desarrollo propio. ¿Habéis partido, o sea, de algo que ya hay a nivel de open source o no? Directamente os habéis abierto el blog de notas y habéis empezado a teclear. Yo más bien te diría que la respuesta es sí, ¿eh? O sea, como te decía, el valor es que intentamos ser agnósticos a la tecnología. Esto evidentemente 100% es imposible, ¿no? Sí. Pero dependiendo del caso de uso, somos capaces de utilizar un LLM u otro, ¿vale? Somos capaces de utilizar OpenAI, efectivamente. Incluso en nuestra plataforma hemos construido la parte que llamamos el cerebro de nuestra plataforma, que es incluso capaz de cambiar de LLM en la misma conversación. Porque para esta pregunta es mejor, es que todos conocemos un poco los básicos, pero hay un montón de LLMs muy específicos, a lo mejor para una tarea concreta o para un sector concreto, por ejemplo. Entonces, incluso nosotros hemos puesto una capa, digamos, previa o por encima que le pone, que creemos que más cerebro y todas esas ventajas que hemos dicho antes a lo que ya existe, ¿no? De forma que es muy interoperable. Hoy nos interesa, o en esta conversación nos interesa usar entonces usamos Claro. O nos interesa este text to speech o este speech to text porque es el mejor ahora, o estamos en un cliente donde utiliza más Microsoft que otra tecnología, entonces, bueno, nos permite ser un poco flexibles ahí, ¿vale? En ese sentido. También tenemos a un cliente, hablabas de software open y tal, que maneja información muy crítica y muy confidencial, y sí que estamos haciendo también, desplegando todo en infraestructura propia, digamos, sin que salga y muy aislada, ¿vale? Pero vamos, no, esto es un caso concreto, ¿vale? Claro. No, me parece súper interesante, ¿eh? O sea, el crear una capa de abstracción, ¿no? Por encima que te permita elegir para según qué petición o qué acción, cuál es pues eso, la IA que más se adapta, vamos, me parece una clara diferencial. Entiendo que parte de la competencia que lo que harán es tener el suyo o utilizarán una API en particular y lo que se puede hacer con ella bien y lo que no, pues se intentará más o menos dar solución. Vale, bueno, hemos hablado un poco de tecnología. Quería hablar también de la parte regulatoria, ¿no? Y aquí yo creo que Natalia nos puede dar la información. A nivel de Europa, bueno, tenemos la IA Act, ¿no? Que es el reglamento que no sé si ya entró en vigor o lo están todavía puliendo. Sí. No sé si esto os afecta o creéis que va a afectar de alguna manera a vuestro negocio o un poco en el sector. O sea, desde dentro, ¿cómo lo veis que puede afectar tanto para bien como para mal? Sí, a ver, el tema de la ley es un debate que viene desde hace mucho, porque vos pensás que en 2021 fue la primera propuesta que elevó la Comisión al Parlamento Europeo. Sí. Antes de eso estaba el libro blanco de inteligencia artificial, directrices éticas, con lo cual viene internamente en el Parlamento y afuera también, porque es algo que viene generando ruido, ¿no? Se vino como preparando hasta que se aprobó hace 3 días el texto definitivo. Y está en vías de salir a publicación y de hacerse operativo. Vale. De todas maneras, va a tener una aplicación gradual, con lo cual
de acá a 2 años se estima que la ley va a estar operativa en su totalidad. Vale. Pero a ver, para hacerte un pantallazo de esto, hay opiniones a favor y en contra. Esto es lo que se venía hablando, es como que generó mucho ruido la ley. Por un lado, que iba a afectar, o sea, los que estaban en contra decían que iban a afectar a la innovación, que a las pequeñas empresas también, porque por un tema de recursos les iba a afectar de una manera que no iban a poder cumplir con todo. También se preguntaban quién controla el que controla, porque en definitiva está la Oficina de Inteligencia Artificial Europea a nivel comunitario, España ya tiene la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, entonces, digo, ¿ese control va a ser objetivo? Bueno, esto era una de las dudas que se planteaban, ¿no? Claro, claro. Si ya hay normativa, como por ejemplo la de datos, que de alguna manera también impacta esto, ¿por qué salir a regular cuando inteligencia artificial todavía hay un montón de cosas? Exactamente, sí. Mira, justo de esto, perdona que te interrumpa, que me vino ahora a la mente. Estuve, ¿qué fue? Hace 2 semanas estuve en el Senado, bueno, por unos premios y demás, y aprovecharon para presentar también parte de la normativa que hay, pero enfocada a los deepfakes, a las ultrafalsificaciones mediante IA. Y claro, un poco la crítica que yo veía desde lo que estaba escuchando era precisamente eso, ¿no? Bueno, sí, se quiere regular esto, es probable que sea necesario, pero ¿qué impacto va a tener? O sea, ¿quién decide qué consideramos algo tergiversado, no algo con fines maquiavélicos? De pues una opinión de alguien que genera contenido mediante IA. Es que es un tema complicadillo. Sí, y además te agrego algo. Las leyes de por sí, la regulación tiene que ser general y amplia, porque si vos sos muy específico y dejás algo fuera del campo, corres el riesgo que después eso quede fuera de regulación. Vale. Imagínate en tecnología, imagínate en la inteligencia artificial. O sea, tenés que dar un paneo. La ley misma, de hecho, en un montón de artículos, deja abierta la puerta a la instrumentación. La comisión la comisión del Parlamento, a través de actos delegados, se llaman, va a tener que bajar a tierra todas estas cuestiones que hoy no sabemos bien cómo van a ser. Claro. Aún se van a modificar, porque hoy podemos tener un criterio que de acá a unos meses, ni siquiera años, esto ya cambia. Entonces, de alguna manera, esa flexibilidad la tiene que tener, porque si es muy rígida, no va a servir, ¿sí? Entonces, digo, todo esto, después también tenés los que estaban a favor y que te dicen, bueno, no, pero justamente con tanta indefinición que hay, está bien que haya ciertos lineamientos como para poder encauzar a esto, porque ¿qué pasa si se genera un daño? ¿No? O sea, lo que apunta más que nada es ese resarcimiento que si no queda impune. Incluso de alguna manera se quería una regulación global, lo cual sería muy difícil, ¿no? Pero bueno, digo, con toda esa ebullición salió la ley, hace 3 días. Entonces, claro, la ley plantea tiene 4 o 5 lineamientos básicos, ¿no? Por un lado tenés un enfoque basado en el riesgo, valoración ética, resguardo de los valores fundamentales, transparencia, supervisión humana. Vale. En ese marco, en lo que tiene que ver con el enfoque basado en el riesgo, hay 4 riesgos que delimitan. Riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo. Sí. Lo que tiene que ver con riesgo inaceptable son cuestiones que están fuera de nuestra órbita de trabajo. Apuntan al scoring o a la vigilancia policial predictiva, reconocimiento biométrico en el ámbito público, digamos, son todas cuestiones que quedan fuera de nuestro entorno laboral. Sí. Lo que es riesgo alto apunta, por ejemplo, a valoración de candidatos en empresas o a evaluación de riesgo crediticio o a clasificación de llamadas de emergencia, como contaba hace un rato Antonio. Digo, ¿esto qué significa? Que vas a tener que tener en cuenta ciertos requisitos al momento de implementar el sistema de inteligencia artificial. Vale. No es que no se va a poder hacer, sino que vas a tener que tener resguardo, por ejemplo, de transparencia, evaluaciones de impacto, evaluaciones de riesgo, evaluaciones en materia de ciberseguridad. Digo, vas a tener que demostrar que el desarrollo y el despliegue de tu sistema de inteligencia artificial tiene otro nivel de recaudo, porque si se llegara a producir un riesgo, la ley lo considera de alto impacto para los valores del usuario, ¿sí? O sea, pero o sea, algunos casos de uso, sí,
Pero después tenés el riesgo limitado y el riesgo mínimo, que ya son, digamos, ya es todo el resto que no entra en este ámbito. Entonces, yo creo que la ley sí va a afectar, pero tenemos algo bueno. Somos una empresa joven, entonces nos agarra de entrada con esto. Viste que las leyes salen y no te piden permiso, o sea, se votó, y por más ruido que haya, a favor, en contra, un buen día te despertaste y la ley está. Entonces nosotros dijimos, bueno, capitalicemos esto, y la verdad es que ya estamos encarando nuestro desarrollo pensando en evaluaciones de impacto. Ya lo veníamos haciendo con datos en materia de seguridad, y ahora le agregamos la ley, porque dijimos, bueno, todo esto nos va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos dentro de lo que tenemos, no? Porque como te dije, todavía falta que esto se baje un poco a tierra. Pero dentro de lo que tenemos, ¿por qué no empezamos a pensar ya cómo va a impactar? Entonces, de alguna manera lo estamos pensando, y ¿sabés qué? Nos viene bien, digo, ya que la ley va a salir, porque no adquirís vicios. Entonces, tu metodología y tu proceso de desarrollo ya se hace teniendo en cuenta estos criterios. Le vimos el lado bueno a que saliera en este momento. Claro. Natalia, una duda, porque estamos hablando del ámbito europeo. Entiendo que a nivel mundial es como que Europa es los más restrictivos, ¿no? O los que llevan un poco la parte de liderazgo a nivel de legalidad. Supongo que, pues teniendo la base de la regulación o la presunta regulación que acabaremos teniendo aquí en Europa, pues aplicarlo al resto de mercados pues será mucho más fácil, porque será o igual o más laxa, ¿no? Como suele ser habitual. Mira, sí, vos tenés dos cosas. Por un lado, las grandes potencias, Estados Unidos y China, van avanzando de a poco. Estados Unidos tiene, en octubre del año pasado, sacó una orden ejecutiva, el mandato de Biden, que en realidad apunta a que los sistemas de inteligencia artificial no afecten, más o menos como en Europa, en el sistema del riesgo, ¿sí? Si algún modelo de inteligencia artificial pudiese llegar a afectar a los valores o generar un riesgo a los usuarios, entonces tienen que acreditar que esos modelos pueden llegar a generar un potencial daño. Pero no es tan exhaustivo como Europa. Lo mismo China regula, tiene directrices y lo que tiene que ver más que nada con lo que hablabas antes, deepfakes y demás, pero así tan a nivel específico como Europa, no. Y te agrego algo. La ley también habla de los modelos de uso general, que son los modelos de lenguaje que tienen una capacidad de impacto muy grande y pueden generar riesgo sistémico, ¿sí? Esto sería bueno, ChatGPT, Gemini, digamos, los grandes modelos de lenguaje. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Acá son ellos los que tienen que decir, por mi capacidad de procesamiento, puedo generar riesgo sistémico. Son ellos los que tienen que decir ante la comisión si podemos generar riesgo. También pueden decir, no, mi modelo de lenguaje no va a generar riesgo sistémico, lo cual, por supuesto, van a tener que acreditar, ¿no? Entonces, de alguna manera, vos fíjate que si vos querés entrar en el mercado europeo, vas a tener que cumplir con esos requerimientos. Digo, no es solo que estés en Europa, que trabajes en Europa, que apliques tu sistema de inteligencia artificial en Europa, sino que si querés ingresar al mercado europeo, como pasó también con datos, yo lo veo lo veo en similar aplicación, ¿sí? Cuando salió el reglamento de protección de datos, también pasó lo mismo, y también de golpe tuvimos que adaptarnos a una normativa que había que cumplir y que no teníamos. Y esto yo lo veo igual. A las empresas les pasa lo mismo. Vos fíjate que hoy en día se aplican multas por infringir el reglamento de datos a los grandes, ¿no? A los grandes tecnológicos. Bueno, y que no son locales, digo, de la comunidad. Sí, Acá va a pasar. Claro, claro.